En este video vamos a hablar acerca del IQ 8 y cuáles son las ventajas principales con respecto a la versión anterior, el IQ 7. Enphase presenta el IQ 8 el año pasado y nos ha traído unas ciertas ventajas, unas ciertas características que no se habían visto antes. En este video vamos a ver cuáles son, pero antes de hablar sobre el IQ 8 vamos a hablar sobre el ecosistema de Enphase. Enphase presentó hace dos o tres años su nuevo ecosistema de energía, conocido como Enphase Energy System. Esto incluye baterías, transfer switch, load management, integración de generación, de generadores, etc. Aquí en la imagen pueden ver un pequeño brief sobre qué necesitamos para poder implementar el IQ 8 en todo su potencial. El IQ 8, o mejor dicho, el Enphase Energy System incluye estos elementos principalmente. Aquí también podríamos añadir un generador, puesto que podría formar parte del ecosistema, pero no es necesario, no es parte de Enphase. Vemos que tenemos los microinversores, que son la generación, los que generan, bueno, no generan, los que convierten la energía de los paneles solares en corriente alterna. Tenemos el IQ Combiner, que es los que incluyen los breakers de protección de los diferentes circuitos de microinversores, pero también incluye el gateway o el envoy conocido anteriormente, que es el sistema que se comunica con internet y también procesa toda la información de los elementos, ya sea de los microinversores, system controllers, IQ batteries, y absorbe colecta toda esa información y lo procesa y lo manda a internet. También tenemos el System Controller, que si necesitamos que nuestro sistema provea backup o si vamos a instalar baterías y queremos que provea esa capacidad de desconectarnos de la red, vamos a necesitar el System Controller. Que dentro del System Controller principalmente tenemos dos cosas fundamentales. Tenemos un MID, que es un Microgrid Interconnect Device, que es un transfer switch para los que saben de qué estamos hablando. Un transfer switch no es más que un switch automático que detecta el fallo de red, detecta cuando la red pues sale de ciertos límites de tensión y frecuencia y se desconecta de la red, permitiéndonos alimentar el panel de cargas críticas que está conectado después de ese controlador con las baterías y inversores. También incluye un autotransformador que nos permite generar esos 120 voltios, ese neutro, y también incluye un bus bar donde podemos interconectar las baterías, microinversores, etcétera, ese punto de conexión. Y además nos incluye pues contactores dry contacts que nos va a permitir pues accionar diferentes elementos, ya veremos, y nos permite poner también dos desconectivos que son service rated, nos permiten poner esos desconectivos que pueden ser utilizados como primer punto, primer desconectivo del sistema, al ser service rated, tanto en la entrada como en la salida, y es un controlador que está diseñado hasta 200 amperios, tiene un rating de 200 amperios. El próximo elemento es la batería, el IQ Battery, IQ Battery. El IQ Battery de Enphase son un lithium-ion battery que puede ser dimensionado en grupitos de 3.3 kilovatios horas, puede ser extendido hasta 40 kilovatios horas. Son baterías de litio, como habíamos dicho, pero son LFP, Lithium Ferrous Phosphate, no son los NMC que son como los de Tesla o los de Generac. Son sistemas más seguros, son también sistemas más grandes, que tienen menos densidad que por ejemplo la batería de Tesla, pero son más grandes y son más resistentes, duran más, mantienen mejor la carga, etc. Y como nuevo elemento en este IQ 8, ya veremos por qué lo añadimos, tenemos los External Rapid Shutdowns. Ya veremos por qué utilizamos un Rapid Shutdown si anteriormente en ninguna de las versiones de Enphase habíamos utilizado un Rapid Shutdown. ¿Por qué ahora necesitamos un Rapid Shutdown? Ya veremos por qué. Y eso tiene que ver con la primera ventaja del IQ 8, que es el grid forming. Ok, para hablar sobre el grid forming, ¿qué cosa es esto? Tenemos que entender que el IQ 8
tiene una ventaja con respecto de todas las versiones anteriores de IQ, de los microinversores anteriores, que es que estos inversores pueden crear su propia red. Es decir, los microinversores IQ8 son tan rápidos, tienen un procesador tan rápido, que son capaces de generar prácticamente en tiempo real, su propia frecuencia y tensión. Es decir, que no necesitan un punto de referencia como puede ser la red. Vamos a hablar sobre qué cosa es un grid-tied inverter, un inversor atado a la red. Un inversor atado a la red copia la señal de frecuencia y tensión que viene de la red para poder crear su propia tensión y frecuencia e inyectar energía a la red. Eso es como funciona un inversor atado a la red. Pero un inversor grid forming no necesita esa referencia de red. Puede no existir. Ese inversor va a generar desde cero, va a generar su propia tensión y frecuencia en función del perfil que nosotros le hayamos implementado. Ya sea si estamos viviendo en países de América o Europa, pues tendremos una cierta tensión y frecuencia diferente. Pero estos inversores son capaces de generarla de cero. Eso es el punto fundamental de este nuevo inversor. Grid forming, generan su propia red. Esto nos trae ventajas increíbles, especialmente cuando lo unimos con baterías. Pero no hace falta unirla con baterías para poder extraer esas ventajas. La primera ventaja que tenemos con ser grid forming es que no necesitamos una batería para poder tener energía, para poder extraer energía de nuestra instalación solar. Solamente necesitaríamos el System Controller, los IQ Inverters y el Combiner Box. Y lógicamente Rapid Shutdown. ¿Por qué Rapid Shutdown? Porque ahora necesitamos tener una forma de desconectar esos inversores, puesto que antes el Rapid Shutdown podía ser el breaker, el AC switch que teníamos en el panel principal. Desconectábamos ese panel y ese Rapid Shutdown desconectaba toda la instalación hasta los microinversores. Los microinversores no generaban si no detectaban una señal de red. Si los inversores no detectan señal de red, no van a generar. Pero los IQ8 sí van a generar. Los IQ8 no necesitan señal de red para generar energía. Entonces necesitamos una forma de desconectar esos IQ8 del techo en caso de que haya pues una necesidad de desconectarlo. En caso de que, por ejemplo, haya algún accidente y necesitamos acceder al techo, esos IQ8 necesitamos desconectarlos, puesto que no dependen de la red. Por eso necesitamos un Rapid Shutdown. El Rapid Shutdown Switch solamente lo necesitamos si vamos a utilizar el IQ8 como Sunshine Backup. Y ya veremos cuáles son estos diferentes modos, Sunshine Backup o Full Backup. Estos dos sistemas. Es decir, si lo necesitamos que funcionen durante Power Outage, durante apagones. Si no necesitamos que funcione el IQ8 durante apagones, también podemos utilizarlos como se han ido utilizando los diferentes IQ7 anteriormente. Podemos utilizarlos sin el System Controller. Podemos comprar el IQ8, podemos instalar la Combiner Box y hacer la instalación simplemente sin tener que utilizar el System Controller, la batería, etc. Y va a funcionar como un grid tie de toda la vida, sin necesitar comprar el Rapid Shutdown ni nada de eso. Pero si instalamos el System Controller versión 2, muy importante, tiene que ser la versión 2, la versión 1 no funciona con el IQ8. Si instalamos el System Controller versión 2, necesitamos instalar un Rapid Shutdown. Si instalamos el System Controller versión 2, podemos instalar o no baterías, no es necesario. Si no instalamos baterías, el sistema va a funcionar durante el día o durante el periodo de tiempo donde la producción de energía supere el consumo. Si tenemos demasiado consumo, lógicamente el sistema no va a generar. Y viceversa, si tenemos demasiada producción, pues el sistema pues, va a limitar esa producción para adaptarse al consumo. La producción y el consumo con el IQ8 son tan rápidos que se van a nivelar. No necesitas una batería. Anteriormente tenías la batería como almacenamiento y si el consumo excedía la producción, se extraía de la batería y esa batería estaba ahí como anivelador. Ahora no necesitamos eso
puesto que el IQ8 es suficientemente rápido para poder adaptar su producción a consumo. Ahora, dicho esto, si van a instalar sistemas sin baterías, tienen que seguir las instrucciones de Enphase. Enphase no le gusta que instalemos sistemas sin baterías sin tener un controlador de cargas o sin tener las cargas que están conectadas al controlador, al System Controller, estando esas cargas controladas por lo que se conoce como Enphase Load Controller. El Load Controller no es más que un grupo de relays, son relays, ¿okay? Que activan y desactivan en función de la energía solar disponible. Y ya les digo, esto solo es necesario cuando instalamos el sistema sin batería. Todas las cargas que estén conectadas después de la System Controller, cuando no tenemos batería, deben estar controladas por un Enphase Load Controller, un controlador de carga, un relay, cada una de esas cargas. ¿Por qué? Porque el sistema, el software de Enphase, programa ese System Controller para que cuando la producción empieza a decaer por debajo del consumo, ese System Controller va a empezar a desconectar lo que se conoce como load sharing, va a empezar a desconectar esas diferentes cargas para que esa producción nunca se reduzca por debajo del consumo y que el sistema no colapse. Si por un microsegundo la producción cae por debajo del consumo, el sistema se desconecta completamente. Y ese es el problema de tener un sistema sin batería, obviamente. Por eso necesitamos un controlador de cargas rápido y todas las cargas deben estar controladas por ese System Controller. Pero bueno, esto solo se soluciona fácil instalando una de las IQ Batteries. Cuando conectamos el IQ8 con Grid Forming, con un sistema de baterías, hay una ventaja increíble. Y vamos a la ventaja número 2 del IQ8. La segunda ventaja es que no necesitamos cumplir con un ratio de PV a batería. ¿Y a qué me refiero con ratio? Bueno, si han diseñado sistemas de Enphase anterior al IQ8, sabrán que hay un máximo número de microinversores que puedes conectar por un cierto tamaño de batería. Y esto siempre va a ocurrir cuando tenemos un sistema que se conoce como AC couple. Siempre que hay un sistema de AC couple, no podemos sobrecargar nuestra batería, puesto que no tenemos ese control tan preciso como un DC couple. Un DC couple podemos tener el sistema más grande del mundo y una batería muy pequeñita porque el control es súper preciso de la generación. Podemos controlar esa generación muy precisamente para cargar nuestra batería. Pero eso no ocurre con un AC couple. Un AC couple tenemos los dos puntos conectados en el bus de AC y el único control que tenemos es a través de lo que se conoce como frequency variation, que es variando la frecuencia para que la producción se reduzca. Pero es un control muy primitivo, muy rudo. Entonces, anterior al IQ8 teníamos esa limitación. Tenemos la limitación de que solamente podemos conectar un cierto número de inversores por cierto número de baterías. Si queríamos añadir más inversores al sistema, tendríamos que agrandar el sistema de baterías o limitar con lo que se conoce como PV sharing, limitar esa producción. Pero con el IQ8, puesto que tenemos ese control tan preciso con la producción, puesto que los IQ8 son tan rápidos, grid forming, ellos pueden generar su propia red. No tenemos ese ratio más nunca. No necesitamos batería. La batería funciona independiente del IQ8. El IQ8 puede pasar desde cero producción hasta el máximo 100% de su producción en cuestión de milisegundos. Es un control increíble que ellos tienen sobre su producción, prácticamente en tiempo real. Y eso hace que en el caso de un power outage, siempre la producción nunca va a poner en peligro a esa batería. Por tanto, no tenemos este ratio. Podemos poner 60 paneles, 50 y pico paneles con una batería pequeñita de 10 o de 13, 16, 20 kilovatios. Muy pequeñita, no tenemos ningún ratio. Y podemos pues instalar.
nos da una flexibilidad increíble. Podemos empezar con un sistema grande de paneles, con un sistema muy pequeñito de baterías, puesto que es lo que necesitamos en ese momento en particular, y poco a poco incrementándola sin tener que comenzar de golpe con una batería muy grande o con un sistema muy complejo de PV control, separando el sistema en dos, poniendo filtros por aquí, filtros por allá, e intentar pues cumplir con ese ratio. Ya no tenemos esa limitación y ese es el segundo punto importante. Y vamos a ver el último punto, que es un derivado, que es el Blackstar. Hasta ahora, con el IQ7, cuando la batería se descargaba al 100%, lo que ocurre es que la única forma del IQ7 para resetearse es que el panel de cargas críticas fuera energizado nuevamente. ¿Por qué? Porque el IQ7 no es grid forming. Ellos necesitan una señal para poder imitarla y encenderse. El problema es que cuando estamos trabajando off-grid, es la batería la que genera esa red. Entonces, si no tenemos esa batería, si ha sido descargada al 100%, no vamos a poder encender el sistema. El sistema no se puede encender. Ahora, lógicamente, la batería de Enphase tiene pues ciertas protecciones, puesto que nunca se va a descargar al 100%, se descarga pues a un 5, un 10%, y cada X tiempo pues intenta resetearse para poder resetear ese sistema. Pero es lo que está haciendo, simplemente está intentando resetearse y si no puede se desconecta. Con el IQ8 no tenemos ese problema. El IQ8 no le importa si la batería está muerta, si la batería tuvo un accidente, se prendió fuego, le da igual. El IQ8 se puede encender porque ellos pueden, por decirlo así, resucitar en caso de que hay un colapso de red. Ellos pueden resucitar de cero y empezar a alimentar las cargas y alimentar la batería. Lo cual es lo que estábamos acostumbrados en los sistemas DC couple. En un sistema DC couple los paneles se despertaban por sí solos y generaban energía en las baterías. Entonces, con nuestro controlador de carga, nuestro inversor, etcétera, podíamos alimentar esas baterías sin tener que preocuparnos si la batería está o no descargada. Pero con los sistemas nuevos de AC couple, y esto ocurre con todos, ya sea con la batería de Tesla, con todos los sistemas AC couple, si la batería se descarga al 100%, no hay forma de encender esos paneles, puesto que los paneles dependen de la batería para encenderse. Pero con el IQ8 no, con el IQ8 no depende de la batería, se enciende por sí mismo, alimenta las cargas y el resto va a la batería, lo cual es una ventaja muy importante cuando estamos hablando de apagones por un periodo largo de tiempo. Esto nos da una cierta robustez al sistema. Y en mi opinión esto también es uno de los puntos más importantes. Vamos a repasar los diferentes versiones del IQ8, puesto que en esta versión, antes teníamos tres, teníamos el regular, el Plus y el A. Ahora con el IQ8 presentan dos nuevas versiones para adaptarse un poco más y ser más flexibles con los diferentes el rating de paneles. Acuérdense que tenemos paneles de muchos ratings, desde 300 vatios hasta 500, 600. Entonces, para adaptarnos a todas esas variaciones, Enphase ha presentado dos nuevas versiones, que es la M y la H. Entonces tenemos el IQ8, IQ8 Plus, M, A y H. Y aquí pueden ver pues la diferente potencia de esos paneles, de esos inversores. Y esto los podemos adjuntar o tú sabes, combinar con diferentes pues rating de paneles. Acuérdense que, opinión mía, nunca recomiendo que tengan un ratio DC to AC más de 1.25, 1.2 o así. No intenten llegar a 1.3, más de 1.3, es decir, cogen el rating del panel, 400 vatios, lo dividen por el rating del inversor y eso no les debería dar más de 1.25, 1.3. 1.3 es como decir el máximo, nunca se pasen de ahí porque van a tener mucho clipping, a menos de que la localización de los paneles estén en una zona no muy ventajosa, que sepan que nunca va a haber clipping. Les recomiendo que nunca tengan un ratio de más de 1.25. Mi recomendación. De hecho, si lo pueden tener en 1.2, mucho mejor.
Ok, entonces vamos a repasar. Estos son los diferentes componentes de este nuevo ecosistema IQ 8. Tenemos el IQ Battery 3 y 10. Tenemos una nueva versión de IQ Battery, tenemos la T, que son más delgadas y más flaquitas, más altas, más anchas, pero son más flaquitas, son la mitad de ancha. Antes teníamos un pie, ahora tenemos como 7 pulgadas más o menos. Pero son más anchas, son como 50 pulgadas de ancho. Tenemos el IQ System Controller versión 2, que es importante, solamente podemos usar el IQ 8 con el controlador versión 2. El IQ Combiner 4C, el C es porque tiene ya incorporado el COMSKI, tiene incorporado el Cell Modem y todos esos elementos. Y 4 porque es la versión 4. Y luego tenemos el IQ Load Controller, que lo que tiene dentro pues son los relays que ya les había comentado. Cada IQ Load Controller tiene 4 relays que lo podemos conectar con 4 diferentes cargas. Les recomiendo que vayan al website de Enphase y vean las especificaciones del IQ Load Controller, pero podemos conectar hasta 2 IQ Load Controllers por System Controlador. Es decir, por cada sistema de nosotros podemos conectar 2 IQ Load Controllers por un máximo de 8 cargas controladas. En resumen, si instalan sistemas sin baterías, no deberían tener más de 8 cargas en el panel de cargas críticas, sin baterías, puesto que el sistema, pues lógicamente, va a haber algún punto en el que el consumo exceda la producción. Y bueno, y con esto ya terminamos. Aquí tenemos el sistema en general, los diferentes partes, y espero que les haya servido este video. Cualquier pregunta me la dejan en el comentario. Gracias.